de su integración a tu familia de fe. Porque tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza. En tu nombre glorioso te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria a ti. Bueno, puede tomar su lugar nuestra hermana Ana. ¿Y qué deseamos para ella, hermanos? Que Dios la bendiga y Dios la guarde. Y les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 14. Amén, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 14. Dice así. ¿Lo tenemos? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí dice así, ¿verdad, hermanos? Una vez más. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. Y este texto es un texto muy conocido y un texto que la iglesia necesita tener muy en cuenta, mayormente en los tiempos del fin. Amén. El Señor sabe exhortar a la iglesia de acuerdo al tiempo en que la iglesia está viviendo. Y en los posteriores días, ya estando próxima a la venida del Señor, la iglesia va a necesitar de muchas predicaciones, de muchas exhortaciones, precisamente que broten de textos como este. Les voy a invitar primeramente para que leamos una parte de la Escritura que nos hace saber por qué Dios a su iglesia, sobre todo en los finales de los tiempos, les va a exhortar a que tengan un despertamiento. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, ¿qué, hermanos? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Cabecearon quiénes? Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. ¿Qué dice, hermanos? Salid a recibirle. ¿Han visto una persona dormida caminar? ¿No hay sonámbulos? ¿Sí? Ponga atención. Hay gente que biológicamente, que físicamente puede caminar estando dormida, pero no hay personas espiritualmente que puedan caminar estando dormidas. ¿Sabe? Tal vez estará confundida, aturdida, tal vez podrá estar turbada, pero espiritualmente no se puede caminar estando dormidos. En esta parte de la Escritura el Señor nos dice que estando ya
muy cercana a la venida del Señor por su iglesia, independientemente de si era prudente o era imprudente. Lo cierto es que la condición de las iglesias era de adormecimiento. Y como la condición de las iglesias era de adormecimiento, a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un mensaje, se oyó una voz, un llamado que decía: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Pero ese llamado tenía el objetivo de despertar a las iglesias, de despertarlas, primero para que se pusieran de pie, segundo para que pudieran caminar. Pero ese tipo de mensaje que empezó a escuchar la iglesia: ahí viene el esposo, salid a recibirle, ¿qué era lo que quería despertar? Porque el hombre está hecho de tres cosas. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué, hermanos? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que prepararse. Tiene que prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 14, que es el texto con el que iniciamos, ¿qué dice, hermanos? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿A qué parte de nuestro ser le hablará ese texto? ¿A qué parte de nuestro ser ese texto procura despertarlo? Vamos a leer Esdras capítulo 1, verso 1. Esdras capítulo 1, verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué despertó, hermanos? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Siria, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique, ¿qué, hermanos? Casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron, con plata, oro, con bienes, con ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció, ¿qué, hermanos? Voluntariamente. Dice la escritura que Dios despertó el espíritu de Ciro. Pero esto significa que entonces esa parte de Ciro estaba dormida. Antes de que Dios empezara a despertarlo,
Su espíritu estaba adormecido. Y dice la Escritura que los que duermen, de noche duermen. Y que los que se embriagan, de noche se embriagan. Y el que se duerme no trabaja. Y el que se embriaga tampoco trabaja. De forma tal que antes de que Dios despertara el espíritu de Ciro, Ciro no estaba haciendo absolutamente nada para edificar casa para el Señor. Sin embargo, Dios despertó su espíritu, y en cuanto Dios despertó el espíritu de Ciro, Ciro comenzó a pregonar: hay que levantarle casa al Señor. Él me ha mandado que le edifique casa a Él. Y no solamente despertó el espíritu de Ciro, despertó el espíritu de muchos hombres que estaban a su alrededor, príncipes de Israel, gente del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que aquellos a quienes Dios despertó su espíritu se levantaron y comenzaron a edificar casa para el Señor. Muchos otros empezaron a ayudar, empezaron a tener voluntad de ayudar con oro, plata, ovejas. Muchos otros, esa voluntad que Dios puso en su corazón, porque Él es el que produce el querer y el hacer, no nomás era para ofrendar con oro, con plata. Esa voluntad incluso era todavía suficiente como para entregar de sus bienes, y como para entregar de su tiempo, y para entregar de su vida, para dejar su casa y dejar sus habitaciones, su lugar de morada, e irse de regreso a Jerusalén, que estaba totalmente destruida. Y tuvieron ánimo y aliento para ir a Jerusalén, encontrarla en ruinas, empezar a verse amenazados, asediados por los enemigos de Israel, porque no les parecía nada bien a los enemigos de Israel que alguien tuviera voluntad de construir ese templo. Vamos a leer en Nehemías. Capítulo 2, verso 9. Amén, hermanos. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de ¿qué, hermanos? De los hijos de Israel. Capítulo 4, verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Verso 5 y verso 6. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué, hermanos? Tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Agdó, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. ¿De qué, hermanos? De día y de noche.
Entonces Dios despertó el espíritu de Ciro, despertó el espíritu de gran parte del pueblo de Israel y les dio ánimo, les dio voluntad y les dio valor para reedificar la casa del Señor, aún contra el enojo, el escarnio y las conspiraciones que eso provocaba. Pero antes de que Dios despertara ese espíritu, simplemente no había ninguna obra que buscara reedificar la casa del Señor. Sin embargo, por eso Dios despertó el espíritu de Ciro y del resto del pueblo. Era necesario que esa obra se hiciera, y sobre todo era necesario que esa casa de Dios fuera restaurada. Esa casa de Dios estaba en ruinas. Esa casa de Dios había sido quemada, destruida, había sido hecha a pedazos por los enemigos de Israel. Pero Dios despertó el espíritu de Ciro para que esa casa dejara de estar en la condición ruinosa en que se encontraba. Dios quiere que en ti y en mí haya esa clase de despertamiento, porque Dios quiere ver todo tu ser y todo mi ser también despierto y alerta. No quiere ver que tu espíritu se quede adormecido, no quiere ver que tu espíritu se atemorice e incluso retroceda por las iras, enojos o conspiraciones de los enemigos del pueblo. ¿Sabes? Por lo tanto, la exhortación del Señor a su iglesia es: despiértate tú que duermes. ¿Y quién es el que duerme? Aquel cuyo espíritu vive la vida como si no estuviera pasando nada importante, como si no fuera tiempo para trabajar, sino que fuera tiempo para dormir y descansar en paz. Sin embargo, hay otra parte a la que también el Señor quiere verla despertar. Vamos a leer Isaías en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y a su nombre, hermanos. Vamos a leer Isaías capítulo 50, verso 4 y verso 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y luego dice algo: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como, ¿qué, hermanos? Como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni, ¿qué, hermanos? Ni me volví atrás. Dios quiere despertar el oído también de su iglesia y de su pueblo. ¿Y qué significa que Dios quiere despertar el oído de su iglesia y de su pueblo? Primeramente significa que quiere afinar nuestro oído, quiere hacerlo selectivo, quiere hacerlo sabio. No todas las pláticas convienen. Dice la Escritura en Proverbios: cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de el camino de verdad, de las sendas de rectitud, de lo que es agradable delante de Dios. Hay muchas malas pláticas entre nosotros, y algunas pláticas ni parecen malas, pero realmente hay que quitar mucha vana palabrería de nuestro oído. Dios quiere despertar un oído sabio en nosotros, y un oído sabio no es aquel nada más que escucha, es aquel que escucha y obedece, porque no nomás aparta la vana palabrería de su oído, aparta la rebelión también, la desobediencia, aparta el oír. El oído sabio es así. Pero el oído sabio
no nomás oye lo que Dios quiere que oigamos. El oído sabio, aparte, obedece. Y una vez que empieza a obedecer, el oído sabio no es de los que se vuelven atrás. Ese no da marcha atrás. Pongamos atención qué es lo que significa dar marcha atrás en cuanto a el oído. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4. Segundo de Timoteo capítulo 4. Y a su nombre, hermanos. Del verso 1 al verso 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué, hermanos? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué, hermanos, sus propias concupiscencias, y apartarán, ¿qué, hermanos?, de la verdad el oído. ¿Y qué más? ¿Sabes que este oído no era sabio? Un oído que se aparta de la verdad significa que había aprendido a escuchar la verdad. ¿Y quién es la verdad? San Juan 17:17 dice: tu palabra es la verdad. San Juan 14:6 dice: Jesús es la verdad. ¿Sabes que Él es el verbo hecho carne? ¿Sabes que eso significa que Él es la palabra, que es Dios y estaba con Dios? Y sabes que en los postreros tiempos va a haber un adormecimiento en el oído tan grande que la gente no va a querer escuchar de Dios, que la gente no va a querer escuchar de su palabra. La gente va a querer oír cosas agradables, cosas conforme a sus propias concupiscencias. Dice la Escritura que van a tener ¿qué, hermanos? Por cierto, no les pregunté de qué querían que predicáramos. ¿De qué quieren que prediquemos, hermanos? ¿De qué quieren que prediquemos? Les voy a decir por qué hago este comentario. En el 2009 tuvimos aquí una confraternidad en el Auditorio Telmex. Y en esa confraternidad se planearon las actividades, las predicaciones, los predicadores, todo se planeó de una manera, procurando que cada predicador tuviera un oído sabio. ¿Y sabe qué significa que cada predicador tenga un oído sabio? Que sea un predicador que no se agarre de otra parte, que no sea de la palabra. Y en medio de una de esas predicaciones, en medio de unas enseñanzas al respecto, se levantó un evangelista. Dijo, y me lo dijo a mí: hermano, ¿quién hizo el programa? Debió de haber sabido que me había tocado hacerlo a mí. Le dije: ¿por qué quieres saber? Porque esto no es lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere fuego, quiere poder de Dios, milagros, señales. Y le dije: ¿sabes? No se trata de lo que quiere el pueblo. Pero no me había dado cuenta qué clase de oído tenía ese evangelista y predicador. No me había dado cuenta. Ahora sí sé qué clase de oído tenía él. Y dice la Escritura que en los postreros tiempos
Mucha gente tendría comezón de oír, pero algo de acuerdo a su concupiscencia. A mucha gente le gustaría escuchar. Por cierto, ¿cuáles son las fábulas, hermanos? Y a los testigos de Jehová también les gustan las fábulas. Porque dice la Escritura que todos esos asuntos son asuntos de fábulas judaicas. Y el oído adormecido, ¿sabe que el oído que se quiere dormir? ¿Qué les gusta a los niños que se quieren dormir, hermanos? ¿Qué le cantan a un niño que se quiere dormir? ¿No le cantan? Aquí hay muchas mamás. ¿Nunca le cantó nada a su niño para que se durmiera? ¿Qué le cantó? ¿Cómo? Duérmete, niño, duérmete ya. O lo puso a contar borreguitos. O les habló de Pinocho. ¿Sabe? Lo cierto es que un oído adormecido está acostumbrado a eso. A los niños que se quieren dormir les agrada eso. Y dice la Escritura, tú no seas así. Vamos a leer el libro de los Hechos. Capítulo 17. Verso 16 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y otros decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parecen que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y de qué más, hermanos? Y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en qué, hermanos, en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, verso 30,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado. ¿De dónde, hermanos? De los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ¿ya te oiremos acerca de esto? ¿Qué dice, hermanos? Otra vez. Aquella gente tenía un oído, pero tenía un oído que no era sabio. Ese oído de los filósofos estoicos y epicúreos, ese oído de los griegos de Atenas, tenía comezón, trabajaba, todos los días se ocupaba queriendo oír cosas nuevas. Pero acerca del Evangelio de Jesús y de la resurrección, automáticamente nada les interesaba. Para eso no tenían tiempo. ¿Te has preguntado cuánto tiempo tardas platicando con un amigo? De cualquier cosa. Trabajo. Ahora sí que anécdotas. ¿Sabes de historias? Y sabes que difícilmente tú y yo a veces aguantamos una hora, una predicación, una escuela dominical. ¿Sabes que difícilmente la iglesia viene en las mañanas y viene en las tardes? Porque nuestro oído necesita despertar. Tu oído y mi oído necesita despertar. Tiene un sueño muy terrible. Y la Escritura lo dice así en Mateo capítulo 13. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero el que tiene oídos para oír, oiga que no dice algo nuevo. No dice oiga fábulas y genealogías largas. Dice: el que tiene oído para oír necesita oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Primera de Corintios capítulo 1, verso 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque los judíos, ¿qué piden, hermanos? Señales. ¿Y los griegos qué buscan? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabes que los judíos no querían saber de nada más que de milagros? Le decían al Señor: ¿tú qué señal haces? Moisés nos dio pan del cielo, pero ¿tú qué señal haces para que creamos en ti? Y los griegos, ¿qué era lo que pedían? Sabiduría, pero no sabiduría de lo alto. Querían sabiduría terrena. Querían argumentos. A ver, trázame un mensaje, trázame una predicación. Ponme la base, el primer punto, el segundo, el tercero, y sácame una conclusión. Porque los griegos estaban acostumbrados a discutir así. Los estoicos y los epicúreos con los que hablaba Pablo contendían con Pablo porque estaban acostumbrados a oír y a ser incluso instruidos, enseñados así.
Pero Pablo llegó a entender y llegó a decir esto: cuando fui a vosotros no quise saber de ninguna otra cosa más que de Jesucristo y crucificado. No quise oír nada más, nada más, porque el oído sabio capta lo que dice San Juan capítulo 6 verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice, hermanos? Son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ¿qué? Ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, ¿qué, hermanos? Hemos creído. Hechos, vamos a leer el libro de Hechos. Capítulo 12, del verso 21 al verso 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando. ¿Qué gritaba el pueblo, hermanos? Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió y por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, ¿comido de qué, hermanos? Comido de gusanos. ¿Qué significa arengó? ¿Cómo? Saquen su celular, hermanos. Saquen su celular. Vamos a ver qué significa arengar. Discurso. ¿De qué tipo? ¿Romántico? ¿Económico? ¿Filosófico? ¿Científico? Miren, una arenga es esto. Cualquier cosa, cualquier tema del que a ti y a mí nos hablen desde aquí y que no sea voz de Dios, es una arenga. Y sabes que cualquier cosa que no sea voz de Dios y que proceda de aquí, tú y yo necesitamos pedirle al Señor que nos dé un oído sabio, que despierte nuestro oído y que nos haga saber si es la voz de Dios o no. Porque en la voz de Dios hay vida. San Juan 5:24 dice así: viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios y el que la oyere, vivirá. Solamente en la voz de Dios hay palabras de vida. Solamente lo que Jesús hablaba eran palabras con espíritu de vida. Y el oído sabio, cuando es despertado por Dios, automáticamente desecha las fábulas, desecha las largas genealogías, desecha las arengas. Que si nos van a decir de la Virgen, que si nos van a decir que la ley de Moisés, que si nos van a decir que el sábado, que si nos van a decir tantas cosas que nos pueden decir. El oído de los sabios es despertado y sabe que lo único que puede realmente darle vida a su ser es esa palabra que sale de la boca de Dios. Como dice Mateo capítulo 4, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Vamos a leer Apocalipsis para ver si esto es así. Y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Amén, hermanos. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 21, vamos a leer desde el verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Sabes que esa palabra de Dios tiene vida para el que cree? Esa palabra que sale de la boca de Dios es capaz de darle muerte para el rebelde, para el incrédulo. Aún todos los ángeles del enemigo, todas sus huestes, dice la Escritura que serán destruidas por la espada que sale de la boca del Verbo de Dios. Y sabes que en los posteriores tiempos, dice la Escritura, mira, muchos oídos se van a apartar de la verdad, van a apostatar de la fe, escuchando espíritus de demonios, ¿sabes? Mentiras, doctrinas de engañadores. Vamos a leer 1 Tesalonicenses. Capítulo 4. Perdón, es 1 Timoteo capítulo 4, hermanos. 1 Timoteo capítulo 4. Verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Y a qué más, hermanos? Doctrinas de demonios. Proverbios 19:27. Dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. ¿De las razones de qué, hermanos? De sabiduría. ¿Sabes que en los últimos tiempos va a haber tantas cosas por oír? Va a haber tantas cosas que van a ser agradables al oído. Pero el oído despertado por Dios va a saber que lo único que necesita oír es lo que sale de la boca de Dios, su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual vamos a hacer bien.
en agarrarnos, en no soltarnos, como si fuera una antorcha encendida en medio de un lugar oscuro. ¿Sabes que entre nosotros nos tomamos mucho tiempo a veces para leer un texto y para leer otro? Porque dijo el apóstol Pablo, mira, a mí no me molesta decirte las mismas cosas, repetírtelas. Y para ti es seguro. Porque una de las cosas que nuestro oído necesita ir captando es no soltar ese libro que Dios nos ha dado por lámpara para nuestro camino. Porque en los últimos tiempos, no nomás las iglesias van a estar dormidas. Si las iglesias cabecearon y se durmieron, imagínate cómo va a estar el mundo. El espíritu sin hacer nada, el oído escuchando de todo. ¿Sabe? Por eso es que tanta gente no se bautiza. Porque le dice, no hace falta, con que tú hagas una confesión de fe, con eso basta. ¿Sabe? Por eso mucha gente no procura esforzarse ni buscar a Dios, porque le dicen, no hace falta. No hace falta, el Señor ya lo hizo todo por ti. Pero la fe necesita ir acompañada de la obediencia y del caminar con fe y de no volver atrás ni ser rebeldes. Finalmente Dios quiere ver otra parte de nosotros también despierta. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Verso 42 al 44. Mateo capítulo 24 del verso 42 al 44. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué dice, hermanos? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ¿qué? Que no pensáis. Vamos a leer el libro de Cantares, hermanos. Capítulo 5, verso 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, yo dormía, ¿pero qué, hermanos? Pero mi corazón velaba. Vamos a leer ahí en Apocalipsis, capítulo 2. Verso 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero tengo contra ti, ¿que qué, hermanos? Que has dejado tu primer amor. Capítulo 3. Verso 1 al verso 3. ¿Lo tenemos? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y qué más, hermanos? Estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿para qué, hermanos? Para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás
¿A qué hora, qué hermanos? Vendré sobre ti. Jeremías capítulo 2. Verso 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, ¿en qué, hermanos? En tierra no sembrada. ¿Sabe? Me acuerdo las primeras veces que nosotros tuvimos campamento. ¿Dónde tuvimos campamento? ¿Dónde fueron nuestros primeros campamentos? ¿Dónde? En el Tempisque. Yo todavía me acuerdo de mi hermana Coco, en uno de esos campamentos. ¿Sabe? Todavía me acuerdo de lo que estaba cantando en uno de esos campamentos. Todavía me acuerdo qué canto. No nomás lo estaba cantando, lo estaba hasta bailando. Sí, mi hermana Coco ese día la vi bailar. Y sabe, le puedo decir que canto. Estaba tocando un canto Marcos Witt, ¿verdad? Con mariachi, ¿verdad? Y la vi tan contenta, la vi tan alegre. No nomás la vi cantar, la vi bailar. Y me acuerdo también las cosas que yo cantaba, me acuerdo también de las cosas que yo disfruté, me alegré y también vi en mi vida, en esos primeros campamentos. Y al leer estas partes de la Escritura me doy cuenta que una de las cosas que Dios quiere despertar es nuestro corazón, porque quiere que nuestro corazón esté en vela, vigilante. No quiere Dios que tú y yo nos durmamos en nuestro corazón y simplemente el enemigo empiece a robar lo que Dios nos concedió y empiece a quitar de nuestra vida lo que Él ahí nos dejó. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en Jeremías capítulo 2, verso 2, dice, me acuerdo de la fidelidad de tu juventud. Me acuerdo del amor de tu desposorio. Me acuerdo del amor que me tenías cuando tú y yo nos comprometimos. Me acuerdo lo que sentía tu corazón cuando te entregaste a mí en las aguas del bautismo. Hace unos días escuché a mi hermano Joel recordar su bautismo. Por cierto, mi hermana Ana por ahí se bautizó en el templo, pues en San Isidro. Y se me olvidó preguntarle cómo le supo el agua. Se me olvidó preguntarle cómo sintió el agua y cómo vio el agua. Pero me acuerdo cuando se bautizó mi hermano Joel. ¿Te acuerdas cómo estaba el agua, mi hermano Joel? ¿Qué? Lechosa. Entonces no estaba clarita. ¿Estaba tibia o caliente o fría? ¿Cómo? Miren, yo todavía me acuerdo de cómo estaba el agua. Y se me hace que una vez que sumergí a mi hermano Joel no le alcancé a ver ni el pelo. Pero eso no importaba. Y como me tocó bautizarlo, no estaba ni tibia, estaba fría. Estaba fría. Era un estanque de agua de lluvia. Y en la falda de un cerro y estaba pues muy llena de tierra. Pero me acuerdo que ahí estuvimos, estábamos contentos. Me acuerdo que subimos el cerro y lo bajamos. Y todavía no nomás tuvimos tiempo para el bautismo, tuvimos tiempo incluso hasta para cantar y sentarnos
y darle gracias a Dios por su misericordia y su bondad en nuestras vidas. Y sabe que esa parte de nosotros Dios no quiere verla que se duerma. Nuestro corazón Dios no lo quiere ver dormido. Dios quiere ver el corazón de su iglesia atento y vigilante para que no le sea robado absolutamente nada de lo que Él ha puesto en nosotros. Ni el primer amor, ni la fidelidad de nuestro desposorio. ¿Sabe? Que al paso del tiempo uno empieza a darse cuenta de lo que le hace falta, de lo que está perdiendo y de lo que no puede darse el lujo de perder. El día de ayer me tocaba platicar con los jóvenes y una de las cosas que les decía, qué bueno que están aquí, pero una de las cosas que el Señor espera es que tú y yo nunca hagamos esto por rutina, por costumbre, por hábito o por cotidianidad. Dios espera que todo lo que hagamos tú y yo lo hagamos por amor de Él. Y una de las cosas que necesita despertar en nosotros es eso, nuestro corazón, estar atento y vigilante para que el enemigo no robe ni tome nada de lo que Dios nos ha concedido. Particularmente el gozo, la alegría, particularmente, hermanos, la fe y la esperanza. Son cosas que Dios quiere que tú y yo las cuidemos, que estemos vigilándolas, que nadie se acerque, que nadie las robe, que el diablo y ningún enemigo entre a nuestra casa y simplemente las mine. Hay quien porque un hermano no le saluda, hay quien porque un hermano le dice, simplemente ya dejó que el diablo le robara el gozo, la paz, el compañerismo y la confraternidad con los demás, la comunión con los demás. Y dice la Escritura, no quiero que tu corazón se duerma. Porque un corazón dormido es un corazón al cual el enemigo puede llegar con facilidad y simplemente despojarlo de todo lo que Dios le había provisto. Y qué feo es que después de que Dios nos dé amor, paz, gozo, alegría, fe, esperanza, simplemente un día tú y yo amanezcamos totalmente vacíos de eso. Oye, pero ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas? No, pues no sé quién me la quitó, porque ahora amanecí sin sentir nada de satisfacción. ¿Qué le pasó a esa iglesia? Simplemente se durmió y el enemigo le robó esa satisfacción que experimentaba cuando practicaba la fe en el Señor. De ahí que a ti y a mí nos dice la Escritura, despiértate tú que duermes. Porque el dormir simplemente nos coloca entre los muertos. Pero el despertar nos pone camino, nos pone en marcha hacia la luz de Cristo, hacia el resplandor de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Porque un muerto es como si no oyera. Y el espíritu de un muerto es como si no tuviera cuerpo en el cual se pueda poner a trabajar. El corazón de un muerto simplemente ya no siente nada, no late, no se alegra. Pero Dios vino para darnos vida y para hacer despertar todo nuestro ser a fin de que esté preparado para el día de su venida. Dios obre en nuestras vidas ese despertar que todos necesitamos. Y Dios nos ayude para que nada de lo que el Señor nos ha concedido nos sea arrebatado, nos sea robado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir de su integración a tu familia de fe. Porque tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza. En tu nombre glorioso te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria a ti. Bueno, puede tomar su lugar nuestra hermana Ana. ¿Y qué deseamos para ella, hermanos? Que Dios la bendiga y Dios la guarde. Y les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, verso 14. Amén, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 14. Dice así, ¿lo tenemos? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Sí dice así, ¿verdad, hermanos? Una vez más. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. Y este texto es un texto muy conocido y un texto que la iglesia necesita tener muy en cuenta, mayormente en los tiempos del fin. Amén. El Señor sabe exhortar a la iglesia de acuerdo al tiempo en que la iglesia está viviendo. Y en los posteriores días, ya estando próxima a la venida del Señor, la iglesia va a necesitar de muchas predicaciones, de muchas exhortaciones, precisamente que broten de textos como este. Les voy a invitar primeramente para que leamos una parte de la Escritura que nos hace saber por qué Dios a su iglesia, sobre todo en los finales de los tiempos, les va a exhortar a que tengan un despertamiento. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, ¿qué, hermanos? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Cabecearon quiénes? Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. ¿Qué dice, hermanos? Salid a recibirle. ¿Han visto una persona dormida caminar? ¿No hay sonámbulos? ¿Sí? Ponga atención. Hay gente que biológicamente, que físicamente puede caminar estando dormida, pero no hay personas espiritualmente que puedan caminar estando dormidas. ¿Sabe? Tal vez estará confundida, aturdida, tal vez podrá estar turbada, pero espiritualmente no se puede caminar estando dormidos. En esta parte de la Escritura el Señor nos dice que estando ya muy cercana la venida del Señor por su iglesia, independientemente de si era prudente o era imprudente, lo cierto es que la condición de las iglesias era de adormecimiento. Y como la condición de las iglesias era de adormecimiento, a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un mensaje, se oyó una voz, un llamado que decía: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Pero ese llamado
tenía el objetivo de despertar a las iglesias, de despertarlas, primero para que se pusieran de pie, segundo para que pudieran caminar. Pero ese tipo de mensaje que empezó a escuchar la iglesia, ahí viene el esposo, salida a recibirle, ¿qué era lo que quería despertar? Porque el hombre está hecho de tres cosas. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué, hermanos? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 14, que es el texto con el que iniciamos, ¿qué dice, hermanos? Por lo cual, dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿A qué parte de nuestro ser le hablará ese texto? ¿A qué parte de nuestro ser ese texto procura despertarlo? Vamos a leer Esdras capítulo 1, verso 1. Esdras capítulo 1, verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué despertó, hermanos? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Siria, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado